novelista y ensayista argentino, nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires, en 1911 y fallecido el 30 de abril de 2011. Su obra se caracteriza por un profundo contenido intelectual sobre la difícil separación entre las nociones del bien y del mal, y por un estilo brillante e inquietante. Cuando viajó a París para trabajar en los laboratorios Joliot-Curie, entró en contacto con el surrealismo, experiencia trascendente en su vida, ya que decidió adentrarse en los territorios más oscuros del arte, apoyándose en el lenguaje del inconsciente y en los métodos del psicoanálisis. Sus padres, Juana Ferraro y Francisco María Sábato, nacieron en Calabria, Italia. En la Argentina se establecieron en Rojas. En 1907, el señor Francisco Sábato se establece con negocio de panadería y a fines de 1917 inaugura un pequeño molino harinero para la provisión de la materia prima a su establecimiento de panificación y de pastas. Desde chico escribía y pintaba, pasiones que lo acompañarán toda su vida. Pasaba horas mirando el cielo y dibujando las estrellas. Hasta los 13 años, mientras vivió en Rojas, fue sonámbulo. Era solitario, introvertido. Tenía horribles pesadillas. Sus padres lo envían a La Plata, en donde su hermano Juan cursaba ingeniería y comienza el secundario en el Colegio Nacional. Hacia 1926 comienza a vincularse con grupos comunistas y anarquistas. Está rodeado de compañeros comunistas que le señalaban las fallas del anarquismo, movimiento con el que simpatizaba Ernesto en ese tiempo. Muchas lágrimas derramé en aquel año y sufrí muchas humillaciones por mi condición de chico de campo en medio de los que venían de la escuela primaria de la universidad, que se conocían, que eran amigos. En mis 12 años me imaginaba que se reían de mi porte payucano y me sentía absolutamente solo. Por primera vez en mi vida encontré consuelo y seguridad en el universo matemático. Durante el último año del bachillerato, quizás desde un poco antes, entabló amistad con el profesor de literatura de otra división, Ezequiel Martínez Estrada, quien compartía su pasión por el ajedrez. Ernesto, que fue campeón del colegio, llegó a dejar sus estudios por su fanatismo por este juego. Leyó libros especializados, analizó jugadas célebres, hasta que entendió que era una enorme estupidez. Dejó a un lado el ajedrez, retomó los estudios y se recibió. En 1929 ingresa a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata. Hacia 1930 se incorpora a la Juventud Comunista. A partir del golpe militar de Uriburu, vive en la clandestinidad. Comienza a descuidar sus estudios. En 1933 conoce a Matilde Kuzminski-Richter, su compañera de toda la vida. Ernesto dice que fue un caso de amor a primera vista. Por esta época abandona sus estudios, deja a la familia y se instala en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, ya que es perseguido por la sección especial contra el comunismo.
Con nombres falsos, cambia de pensión cada tanto. Recorre los frigoríficos de Berisso y Avellaneda, reparte manifiestos, participa en la organización de huelgas, viaja al interior del país. Esos obreros no creían en casi nadie y tenían todo el derecho a esa desilusionada actitud. Bien recuerdo la desconfianza con que nos veían llegar a nosotros, estudiantes revolucionarios, hasta sus piezuchas de zinc, donde vivían amontonados de a 5 o de 6, padres, hijos e hijas, hermanos, entre los verdes malolientes, mefíticos pantanos que rodeaban a los frigoríficos. Hoscos y tristes, miraban nuestras manos de estudiantes sin callos, nuestros trajes, acostumbrados como estaban a no recibir sino injusticias y castigos de la llamada gente decente. Y cómo nos querían luego, cómo toda su ansia de justicia y reconocimiento la depositaban en ese cariño hacia nosotros. Hacia 1934 comienzan sus dudas sobre el comunismo y sobre la dictadura de Stalin. El partido que lo advierte decidió enviarlo por 2 años a las escuelas leninistas de Moscú, en donde uno se curaba o terminaba en un gulag o en un hospital psiquiátrico. Antes de Moscú, Ernesto tenía que ir al Congreso contra el fascismo y la guerra en Bruselas. Allí cometió el error de comentarle sus dudas a un compañero de cuarto que era dirigente del Comité Central de la Juventud Francesa. Supo de los procesos de Moscú. Comprendió que si iba no volvería más y se escapó a París. Así se alejó del comunismo. De regreso al país se dedica de lleno a sus estudios. En 1936 se casa con Matilde por civil y en 1937 obtiene su doctorado en ciencias físico-matemáticas. La revista astronómica de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía publica cómo construí un telescopio de 8 pulgadas de abertura en separata de la revista. Este sería su primer trabajo publicado en formato de libro. La Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, mediante intervención del Dr. Hussein, le otorga una beca para trabajar en el laboratorio Joliot-Curie de París. Viaja a dicha ciudad con Matilde y Jorge, su primer hijo. Allí se vincula con artistas surrealistas como Domínguez, Breton, Mata, Lam, Francés, entre otros. Comienza a escribir su novela La Fuente Muda, título tomado de un verso de Antonio Machado. En el laboratorio Curie, en una de las más altas metas a la que podía aspirar un físico, me encontré vacío de sentido. Golpeado por el descreimiento, seguí avanzando por una fuerte inercia que mi alma rechazaba. La beca me fue trasladada al Massachusetts Institute of Technology, el MIT, en la ciudad de Boston, donde publiqué un trabajo sobre rayos cósmicos. En 1943 decide irse a vivir a Córdoba, luego de solicitar licencia. No tenían agua corriente ni luz eléctrica.
Dos científicos que estaban trabajando en Córdoba lo visitaban, el doctor Enrique Gaviola, de quien fue asistente en el Planetario de La Plata, y Guido Beck, discípulo de Einstein. No estaban de acuerdo con que Ernesto abandonara la ciencia y lo presionaban para que desistiera. El doctor Hussey ya le había retirado el saludo para siempre. El doctor Beck le pidió que al menos antes de dejar la ciencia terminara su teoría sobre termodinámica. Sábato se lo prometió. A fines de 1944 regresa a Buenos Aires con el libro terminado. Se instala en la Casa de Santos Lugares que ocupó hasta su muerte. Existe una opinión generalizada según la cual la matemática es la ciencia más difícil cuando en realidad es la más simple de todas. La causa de esta paradoja reside en el hecho de que precisamente por su simplicidad los razonamientos matemáticos equivocados quedan a la vista. Cuando en 1945 publicó unos artículos en el periódico La Nación atacando el régimen de Perón y se vio forzado a abandonar la enseñanza durante un año, el resultado fue el libro Uno y el Universo, en 1945, una colección de artículos políticos, filosóficos, en los que censuraba la moral neutral de la ciencia heredada del siglo XIX. Esta desconfianza en la ciencia le llevó a investigar sobre las posibilidades que ofrecía la literatura para analizar problemas existenciales, y el fruto fue la novela El túnel, en 1948, en la que el narrador describe una historia de amor y muerte en la que muestra la soledad del individuo contemporáneo. A Sábato le interesa reflexionar sobre la locura, comprender el motivo por el cual el protagonista mata a la mujer que ama y que es única vía de salvación. La obra tuvo una gran aceptación y sirvió para calificar a su autor como una inquietante y original personalidad literaria. En 1945 mataron a un estudiante en las calles de Buenos Aires. Junto con 20 y tantos profesores, protesté por el asesinato y fui exonerado de mi cátedra. Dirigí entonces una nota pública al entonces ministro Benítez, diciéndole que no me asombraban los procedimientos nazis del gobierno, dados sus antecedentes, sino los errores de sintaxis, ya que el decreto emanaba del Ministerio de Instrucción Pública. Fui condenado a 2 meses de prisión por desacato. Sobre héroes y tumbas, de 1961, es considerada la mejor novela argentina del siglo XX y consagró a Sábato como escritor universal. En ella quiso indagar las verdades últimas y muchas veces atroces que hay en el subsuelo del hombre. Vertió sus obsesiones personales en una clara introspección autobiográfica en medio de las reflexiones sobre la historia argentina. Todo a lo largo de la obra se va siendo negativo, pesimista, sin salida. La novela muestra a los últimos representantes de una familia oligárquica venida a menos, en la que se intercala la historia de los seguidores del general Lavalle que una vez derrotados llevaron el cuerpo muerto de su jefe al exilio.
cuando decidí tomarlo para mi novela, Juan Lavalle, no era en modo alguno el deseo de exaltarlo a Lavalle, ni de justificar el fusilamiento de otro gran patriota como fue Dorrego, sino el de lograr, mediante el lenguaje poético, lo que jamás se logra mediante documentos de partidarios y enemigos. Intentar penetrar en ese corazón que alberga el amor y el odio, las grandes pasiones y las infinitas contradicciones del ser humano en todos los tiempos y circunstancias, lo que solo se logra mediante lo que debe llamarse poesía, no en el estrecho y equivocado sentido que se le da en nuestro tiempo a esa palabra, sino en su más profundo y primigenio significado. En un tercer plano argumental de sobrehéroes y tumbas, imprescindible para el conocimiento del personaje central, Fernando, está el informe para ciegos, que a veces se ha publicado como pieza autónoma, una pesadilla que sufre Fernando culpabilizándose por un incesto cometido y que lleva al autor a introducirse en los abismos infernales más perturbadores, combinando elementos tomados del surrealismo, Nietzsche, Jung y Freud. Aún sigue reflexionando sobre las posibilidades de la novela en Abaddon, el exterminador, de 1974, de corte autobiográfico más acusado, con un argumento apocalíptico en el cual las potencias maléficas rigen el universo y es inútil la resistencia. Su compromiso civil en defensa de la democracia y del respeto a los derechos humanos se muestra en ensayos como El otro rostro del peronismo, El caso Sábato, Torturas y libertad de prensa, Carta abierta al general Aramburu, La cultura en la encrucijada nacional. En 1958, Rogelio Frigerio, amigo de Ernesto Sábato desde la época de estudiante en La Plata, cuando asume la presidencia del país Arturo Frondizi, le ofrece a Ernesto importantes cargos. Luego de discusiones y negativas, Sábato accede a ser director de Relaciones Culturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1959 renuncia a su cargo en Cancillería por discrepancias con el gobierno. Aunque fui comunista activista, el anarquismo siempre me ha parecido una vía de conseguir justicia social con libertad plena. Y valoro el cristianismo del Evangelio. Este siglo es atroz y va a terminar atrozmente. Lo único que puede salvarlo es volver al pensamiento poético, a ese anarquismo social y al arte. En 1985 presidió la Comisión Nacional que publicó el informe Nunca Más sobre la represión en Argentina desde 1976 a 1983. Toda su reflexión sobre la literatura y especialmente sobre la novela la ha plasmado en ensayos tan significativos como El escritor y sus fantasmas y Aproximación a la literatura de nuestro tiempo. Sábato ha recibido el nombramiento de Caballero de la Legión de Honor de Francia en 1979 y el Premio Miguel de Cervantes en 1984. En sus últimos años, la pérdida progresiva de la vista lo alejó de la escritura,
pero descubrió la pintura y a ella dedicó gran parte de su tiempo. A veces creo que nada tiene sentido. En un planeta minúsculo que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren. Y otros están naciendo para volver a empezar la comedia inútil. ¿Sería eso verdaderamente? ¿Toda nuestra vida sería una serie de gritos anónimos en un desierto de astros indiferentes? En 1976, MC publica Diálogos Borges-Sábato, grabados y compilados por el escritor Orlando Barone, quien reunió a los dos escritores a fines de 1974. En 1992, respondiendo al pedido de su familia y amigos, Matilde de Sábato publica Cenizas y Plegarias, Poemas y El Conjuro, Relatos, en Torres Agüero Editor. El 30 de septiembre de 1998 muere en Buenos Aires.
tango contemporáneo pertenece a una composición de Astor Piazzolla del año 1963. Es la introducción a Sobre héroes y tumbas, parte de un drama coreográfico musical que se hizo sobre la novela. Ernesto recita el comienzo del informe sobre ciegos. En 1966, Producciones Fermata edita el disco 14 con el tango, poetas, pintores, músicos. Ben Molar, el productor, reunió a 14 escritores que realizarían cada uno la letra para un tango, a 14 músicos que le pondrían su música y a 14 pintores que ilustrarían la canción. De Sábato se incluye el tango Alejandra, con música de Aníbal Troilo e ilustración de Onofrio Pacenza. Los 14 de Julio de Caro, 1975. Este disco surgió en homenaje a Julio de Caro. Grabado en febrero o marzo de 1975, contó con la participación de Ernesto Sábato, Cátulo Castillo, Florencio Escardó, Ulises Petit de Murat, Horacio Salgán, Luis Tasso y Clemente Lococo, entre otras destacadas personalidades. También compone la letra de Al Buenos Aires que se fue, con música de Julio de Caro. Romance de la muerte de Juan Lavalle, 1964. Este disco tiene su base en la novela Sobre héroes y tumbas y representa el traslado de los textos de la novela a la música compuesta por el gran folclorista argentino Eduardo Falú, relatada por Ernesto Sábato.
He vivido en un tiempo histórico de ruptura y tan viejo soy que hay en mí distintos sedimentos, como en las montañas. Así, todavía guardo de mi juventud las marcas de las luchas sociales. Pienso que los chicos me querrán porque nunca dejé de luchar, porque no conseguí instalarme en ninguna época y hoy, trastabillando, me siento cerca de la gente que aprendió a vivir de otra manera. Y muy cerca de los jóvenes que después de este horror de mediocridad, indecencia y ferocidad, pujan por nacer a otra cultura que vuelva a echar raíces en un suelo más humano.